Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 212 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valga y seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre Ars Mortis y las palabras del olvido, presentación de los poemarios de Ángela Valentín. Y tenemos como invitados a los escritores Marian Ludin y Richard Rivera Cardona. Sin más, saludos y buenas noches. Saludos, buenas noches a todos y a todas. De verdad buenas noches, saludos, bienvenidos. Oye, estamos aquí para conversar y yo me siento súper honrada, ¿verdad? Con la presencia de Mariam y con la presencia de Richard, que son amigos entrañables que siempre me acompañan en estos embelecos y en estos inventos, ¿verdad que sí? Y súper agradecida del Instituto de Cultura de Pablo por esta oportunidad que nos dan de hablar sobre tu obra, Ángela. O sea, a la vuelta de un año has publicado 2 poemarios que son sumamente sentidos del alma, y yo sé que la audiencia, los amigos que están en sintonía en el Facebook del Instituto de Cultura, pues van a conectar con estos temas que son tan pertinentes. Richard, un placer también tenerte. Buenas noches, un placer para mí acompañar a Ángela en este momento especial porque no siempre se habla de 2 hijos a la misma vez. Así que Ángela hoy tiene esa oportunidad y nos da ese privilegio a nosotros para conversar y abordar 2 libros que son muy importantes desde 2 propuestas diferentes, aunque vestidos y revestidos de poesía, pero nos presenta incluso registros distintos y temáticas distintas que vamos ya mismo a ir desmembrando un poco y compartiendo impresiones. Así que contento de estar con ustedes. Gracias, Richard. Y en estos registros pues tenemos temas importantes. En el caso de Ars Mortis, un tema universal y un tema muy abordado en la literatura, que es el tema de la muerte. A mí me gusta siempre decir que aun cuando es un tema universal, ¿verdad?, que todos conocemos de él desde el principio de nuestros días, lo hemos experimentado, ya sea algún familiar, algún amigo, es un tema muy individual y muy personal. Y desde esa perspectiva es que Ángela pues nos presenta, desde ese duelo personal, es que nos presenta la propuesta de Ars Mortis, un libro que comienzas a leer y no te puedes despegar de él por todas las emociones que te provoca. Mientras las palabras del olvido trata específicamente también de visibilizar un tema de la salud mental, un tema que todavía a estas alturas del 2021 nos cuesta visibilizar en el día a día, y que podamos tener la propuesta de visibilizarlo desde la poesía, para mí pues que es una aportación muy, muy importante. Richard. Sí, como bien dices, en el primer libro, ¿verdad? Si comenzamos ya con el primer tema, Ars Mortis, el arte de la muerte, más o menos, ¿no? Y nos habla de este tema que, como bien indicaste, no es un tema novedoso porque ha sido trabajado en la literatura desde hace muchísimo tiempo, precisamente por la cercanía con nuestra naturaleza humana. Y esa es mi primera pregunta para Ángela. ¿Por qué retomar el tema de la muerte en esta propuesta literaria cuando ha sido un tema ya trabajado? Así que yo sospecho que hay un elemento especial que hace que podamos trabajar este tema nuevamente en la literatura con una mirada distinta como lo hace Ángela. Así que esa sería mi primera pregunta. Pues mira, te agradezco la pregunta. ¿Y qué te puedo decir de Ars Mortis? Pues mira, Ars Mortis es, como tú bien mencionas y como menciona María, es un poemario que toca un tema bastante utilizado en la poesía, que es el tema de la muerte. Sin embargo,
¿verdad? En esta ocasión, a pesar de que ha sido utilizado en muchas ocasiones, yo quise usar la palabra primero para mí, ¿verdad? En función personal. Ars Mortis es un poemario que trabajo para explicarme a mí misma la muerte que llega cuando menos lo esperas. Y es interesante esto de decir la muerte cuando menos lo esperas, porque lo más seguro que tenemos todos y todas es el asunto de que nos vamos a morir, ¿verdad? Somos seres frágiles. Sin embargo, yo creo que parte del asunto de no perder la cordura con la idea de que no sabemos cuándo nos podemos morir ¿verdad? Y ese tema de la fragilidad de los seres humanos, bueno, para poder torearlo, yo creo que hasta cierto punto echamos eso a un compartimento de nuestro cerebro, mira, como que por allá, no nos acercamos a él. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? En el año 2010, yo me tuve que enfrentar a la noticia que para mí fue devastadora, de que mi papá había sido diagnosticado con cáncer en el estómago, un cáncer terminal, y la noticia del médico fue que a él lo que le quedaban eran prácticamente 3 meses de vida. Entonces, una persona que se veía saludable, que, qué sé yo, que lo menos que te imaginas es que voy al médico porque me molesta un poco el estómago y que te digan, pues mira, es que te vas a morir. Para mí fue un choque. Yo tengo que aceptarlo, fue un choque brutal. Primero porque con mi papá yo siempre tuve una relación bien bonita, bien cercana. Así que, pues, ¿cómo tú te explicas que esta persona a quien tú amas se va? Indiscutiblemente, no hay manera no hay manera con la que tú puedas detener este proceso. Así que fue ver ¿verdad? Entrar en ese proceso de enfermedad, el verlo morir y luego el intentar explicarme esa ausencia, ese vacío. Claro, por eso entonces la poesía la escribo para ayudarme. Sin embargo, como yo le contaba a Richard en la primera presentación de este poemario hace un tiempito atrás en el room, yo le explicaba a Richard que mientras sí boté muchos poemas que me parecían que no cabían aquí, cuando sí tuve el resultado, ¿verdad? Dije, esto tiene que también servir, además de para el propósito estético, también reconozco que puede servirle a otras personas como un camino para procesar el duelo, que suele ser distinto para todos y todas, y que a veces, como hay un poema que se titula Montaña Rusa en el poemario, ¿verdad? Es como una montaña rusa, a veces pensamos que hemos adelantado y de momento nos damos cuenta que estamos como si fuera el primer día, etcétera, etcétera. Así que es un poemario, yo me atrevería a decir que es un poemario confesional en el que la voz poética soy yo. O sea, esa voz poética soy yo. En Tacas, en el libro de los silencios, en las palabras del olvido, no soy, o sea, yo construyo una voz poética que pretende plantear unos temas particulares. En Ars Mortis soy yo, esa voz poética es Ángela María Valentín Rodríguez. Y en esa voz poética, Ángela, aun cuando se describe el duelo de la muerte en sus estaciones, a mí me gusta llamarle a los segmentos de los poemarios estaciones, en sus estaciones de agonía y el reposo, podríamos decir, y si me pudieras ampliar sobre este particular, reencuentro con la vida después de la muerte, porque apalabrar a los nuestros, ¿verdad? Que yo también he hecho ese ejercicio, es el reencuentro con la vida, con sus recuerdos y pues estar constantemente con ellos, ¿verdad? Ya consignados en una publicación. Si me pudieras ampliar un poquito más sobre eso. Pues mira, el poemario, yo creo
firmemente en el poder y en la energía que tienen las palabras, ¿verdad? Eso se puede ver desde distintas ópticas, mitológicas, religiosas, filosóficas. Yo creo en el poder que tienen las palabras. Entonces, pues mira, el camino que yo intenté trazar en Ars Mortis, indiscutiblemente tiene que finalizar, si podemos llamar finalizar, tiene que llegar a este espacio de la reconciliación con la idea de lo finito de nuestra realidad corpórea, pero la trascendencia. Claro, este poemario no está pensado para colocar alguna idea particular en el que lo recibe, sino que puedan entender la trascendencia desde un espectro bien amplio. La trascendencia, el que cree la trascendencia religiosa, pues lo puede ver así, pero el que no crea en ella puede ver la trascendencia a través del recuerdo, de la memoria. Mientras haya memoria, nuestros muertos siguen con nosotros. Entonces yo creo que trabajo eso desde este punto de vista así amplio, como dice Ana María Fuster, a quien le agradezco muchísimo, la contraportada de Ars Mortis. Ella dice en la contraportada que estos versos son mantras de sanación o remedios versantes, ¿verdad? Y me pareció genial que yo utilizara, ¿verdad?, estas imágenes, mantras de sanación, remedios versantes, ¿verdad?, para palabrar el dolor, pero también para palabrar la reconciliación y la idea de que, bueno, no estás aquí, pero estás en el recuerdo, en la memoria, ¿verdad? Estás vivo de esa manera. Ángela, eso es un aspecto que a mí me parece único en tu obra, en este caso, desde el abordamiento de la muerte como algo esperanzador, ¿verdad? No es como algo trágico, fatídico, como lo hemos visto, ya ha trabajado en la literatura a gran escala, y también como la vida como especie de trampolín hacia esa otra instancia más allá de la muerte, así que es como un puente entre las experiencias, y me parece bien interesante. Una pregunta que tengo adicional para ti en relación al proceso creativo es que en este caso tú nos cuentas que tu papá murió en el 2010, pero este libro fue publicado en el 2021. Entonces me surge la pregunta, ¿en este tiempo fue que se escribieron estos poemas? ¿Estos poemas ya estaban escritos desde antes? ¿Y cómo entonces tú pules estos poemas? Porque los libros son productos que se van puliendo antes de lanzarse al mercado. Entonces, entre lo orgánico y lo técnico de la edición, del montaje del libro, ¿cómo fue ese proceso? Que nos puedas contar un poco. Pues mira, Richard, fue el proceso de botar y botar muchos papeles, muchos. Primero porque mientras yo iba escribiendo, claro está, en esos primeros bocetos, pues suelen ser bastante desbordados. Y cuando yo los observaba al tiempo, ¿verdad?, me parecía que había algo como que clichoso en ese, ¿verdad? O que había demasiado íntimo, ¿verdad? Había demasiado elemento íntimo que en el fondo no quería para nada develar. Así que fui sacando, ¿verdad? Sí, escribía mucho, lo iba guardando. Sin embargo, cuando ya me decidí, ¿verdad? Porque yo dije, tengo que escribir algo y esto que resulte va a ser mi homenaje al recuerdo de mi padre. Así que cuando por fin me decidí a publicar, lo que tengo que decirte que debatí bastante, ¿verdad? Porque era como abrir este fuero interno a todo el mundo, a todo el que mirara las páginas. Pues mira, escogí los más, aunque tú no lo creas, los más escuetos. Escogí aquellos donde yo sentía que era prístino lo que intentaba plasmar.
Entonces te vas a encontrar un lenguaje bastante sencillo, ¿verdad? Un lenguaje bastante sencillo. Hay algunos poemas en los que hay una instancia un tanto coloquial, ¿verdad? Y me quedé también con aquellos en los que yo intentaba proponer una conversación imaginaria con mi padre para que hubiese una especie de hilo conductor entre todos estos textos hasta el último, ¿verdad? Que se titula, ese último poema que se titula El Ángel. Claro, porque para mí se convirtió en un ángel, ¿verdad? Y también porque él se llamaba Ángel, ¿verdad? Hay un juego ahí con el asunto de los ángeles que me encanta y que no es la primera vez que lo trabajo en mi obra, porque quien conoce mi trabajo infantil sabe que escribí Las alas del abuelo. Y Las alas del abuelo es un cuento infantil que está escrito para trabajar precisamente este tema, porque me encontré con la escasez de textos infantiles que hablaran sobre el duelo, ¿verdad? Y entonces yo dije, pues no lo encuentro, pues yo tengo que escribírselo a mis hijos y a mis hijas y a mis sobrinos. Así que, ¿verdad? Es algo que he trabajado de ese modo. Me encanta mucho la pregunta de Richard en el sentido de que también nos puede dar a conocer y evidenciar cómo se da el proceso de duelo desde el proceso escritural. Y cualquier persona que también que no sea escritor, también pues tiene sus procesos. Y estas palabras, pues yo las veo, estos poemas, como un proceso de liberación emocional. Y esa liberación emocional pues no se da de un momento a otro. O sea, menciona 2010 hasta que se publica, casi una década, y es que me consta Creo que Marian está teniendo algún problema de recepción de señal. Ella nos comentaba del proceso escritural, de cómo la escritura funciona como fuente para el desahogo, ¿verdad? Para esa catarsis en momentos de crisis, en este caso particular de Ars Mortis, la muerte del padre de Ángela. Entonces, cómo esa voz poética se fusiona con la autora, ¿verdad? Y se vuelve un trabajo autorreferencial en torno a lo que le estaba ocurriendo a la autora en ese momento y de cómo el proceso de sanación, de aceptación y todas las etapas del duelo se viven mientras se escribe también el libro, en esa negociación entre qué publico, qué no publico, qué escribo, qué borro. Así que eso nos comentaba Marian, que ya está de nuevo con nosotros. Me quedé chica paralizada. Ajá, sí, lo que quería saber un poco, y como yo también abordo este tema pues, de la inteligencia emocional y las emociones, pues quería tu reflexión sobre cómo este proceso fue de liberación emocional y qué gradiente pues, emocional se sintió mientras iba desbordando, ¿verdad? La palabra, palabrando a tu papi. Sí, pues definitivamente, pues yo creo que uno experimenta todas estas etapas que clásicamente, ¿verdad? Cuando tú investigas y lees la negación, el pelear con este asunto hasta que por fin llega la aceptación. Sí, nos tardamos todos esos años, pero más en el debate de si lo publico o no lo publico. Yo recuerdo que en una conversación con Edgardo Machuca, que me ha publicado otros poemarios, me dice, Ángela, hazlo. Si tú sientes que es tu homenaje, y ya se estaban acercando los 10 años de su muerte, y entonces se supone que este poemario iba a salir para el 2020, perdón. ¿Qué ocurre? Pues que llega la pandemia y todos los proyectos se detienen, pero lo interesante es que no se quedó el proyecto engavetado, sino que al final salió en el 2021 y por eso es que está esa ¿verdad? Coyuntura con Las palabras del olvido, que sí ya había pensado que saliera a la luz en el 2021. Así que estamos trabajando con esos dos poemarios en el mismo año, ¿verdad? A principios de año, Ars Mortis, y luego a finales de año
Las Palabras del Olvido, que tuve la maravillosa dicha de presentarlo por primera vez en el Encuentro Internacional de Escritoras en Caracas, Venezuela, a una audiencia maravillosa que recibió los versos con muchísimo agrado y vamos, para mí fue todo un honor, ¿verdad? Poder presentar ese poemario en esa instancia. No sé si les parece que antes de pasar a las palabras del olvido, ya que estamos en este tema, pues entonces demos la oportunidad de leer algunos poemas. Claro que sí. No sé, Richard, no sé tú, pero yo también tengo mis preferidos, así que empezamos Sí. contigo, Ángela, seguimos con Richard y seguimos conmigo, a ver si no coincidimos en los preferidos, aunque yo tengo muchísimos marcados, así que... Pues Muy bien. mira, aquí de Ars Mortis. De Ars Mortis, vamos ahora. Pues quisiera leerte, ¿verdad? El poema que inicia la colección, que se llama Viento de Agua. Uno de mis preferidos. Mi abuela utilizaba mucho esa expresión, por ahí viene viento de agua, ¿verdad? Y cuando decía por ahí viene viento de agua, la cara que ella ponía no era de mucho agrado, ¿verdad? Era como que aquí viene un problema. Pues cuando supe, ¿verdad? Yo recuerdo todavía como si hubiese sido esta misma tarde, recuerdo la tarde de la noticia cuando mi papá me dice, mira, las cosas no están muy bien. Recuerdo que él me llevó al patio y todo. Yo venía de una cita médica porque me acababa de romper el codo izquierdo. Y yo venía de la recuperación porque yo soy violinista y el médico me había dicho que no me preocupara, que me iba a reponer súper bien y que iba a poder volver a tocar violín y que bla, 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 todo este asunto. Y yo venía bien contenta y entonces recuerdo que llego a la casa y él me dice, vente conmigo al patio. Y a mí me estuvo extraño y allí en el patio estaba mi mamá y estaba mi esposo también sentado allí. Y me dice, las cosas no salieron bien en el médico. Yo le dije, ok, te tienen que operar. Pensaba yo que era lo peor que podía ocurrir. Y él me dice, pues mira, no me van a operar. Lo que pasa es que lo que yo tengo no se va a remediar y creo que me voy pronto. Y ahí yo simplemente como que no pude registrar, no entendía. Es como un choque tan intenso, ¿verdad? Yo no entendía lo que él me quería decir. Y bueno, este poema sí se escribió. Yo lo escribí muy cerca de ese momento. Así que yo creo que a lo mejor captura un poco lo que viví en aquel momento. Viento de agua. Así como un viento de agua, la muerte llegó a mi puerta. Me miró con ojos de cáncer y dijo suavemente, ya es su hora, despídete. Al pie de la cruz no me consuelo, traspasada por tu partida, herida por la ausencia, por los largos días y los muchos momentos en que me viro y miro al vacío buscando tu voz, coleccionando y almacenando religiosamente cada mañana palabras que eran solo para ti. Ahora, solo al viento, a ese mismo viento, le ruego que te diga que me esperes. Día a día me acerco, ¿verdad? Y entonces es como ese gran choque. Sí, la figura del viento presente, ¿verdad? Viento fuerte, viento de ventisca, viento suave. Está la presencia a través del viento. ¿Hay algún otro que nos quieras leer? Pues mira, sí, hay uno que me gusta mucho también y que se llama La Esperanza. Este es de la segunda parte del poemario, La Esperanza, que tiene un epígrafe de Pierre Corneille que dice, cada instante de la vida es un paso hacia la muerte, ¿verdad? Y es interesante porque el título es La Esperanza.
Se los leo. Dice, yo sé que un inmenso abismo nos separa, tiempos, espacios, dimensiones ignotas, y sé que ahora, por más que intento, no puedo oírte. Sin embargo, la energía que brota intensa de mis recuerdos construye un puente entre mi pasado, tu presente y el futuro. Y sé, estoy segura que pronto volveré a verte. Excelente. Demasiado hermoso, toca la fibra del corazón. Richard, ¿cuál nos vas a leer de Ars Mortis? Pues escogí el presagio y habla un poquito de lo que nos relataba Ángela hace varios minutos, de ese momento de la noticia, ¿verdad? De la enfermedad. Y dice así, nunca olvidaré tus ojos la tarde de la noticia, tampoco tus manos que hicieron un pacto conmigo para siempre. Fue como si quisieras decirme, acompáñame y no le temas a este camino duro, el más duro. Como si a la vez dijeras, tienes que quedarte y continuar, pero no me voy del todo. Ten fuerza, de alguna forma me quedaré contigo. Papá, la vida es tan corta y tan dura. Te marchas irremediablemente. Te alejas cada día un poco más. A medida que te apagas, yo también me extingo. Y es un poema que, como podemos ver, es como muy al hueso, ¿verdad? Es sin mucho adorno, sin mucha técnica, desvestido totalmente de esa rimbombantería que muchas veces encontramos en la poesía y que nos habla entonces de esa voz desnuda de la autora fusionada con la voz poética. Y de repente pues es una cachetada distinta porque hay una belleza, pero una belleza en crudo, ¿verdad? En crudo, que nos sacude precisamente por esa cercanía coloquial que tiene el registro comunicativo de este poemario. Así que por eso me gusta mucho, porque también pues burla un poco las mismas trampas del género, ¿verdad? Así que ahí hay como una transgresión también que me gusta. Bien, entonces para concluir esta parte y comenzar con la parte de las palabras del olvido, quiero leer Abraham. Cargo sobre mis hombros un cansancio de siglos, a mis espaldas una angustia pesada. Este miedo a la nada sofoca mis entrañas, el vacío, lo ignoto, el tiempo que se me escurre, terror a saber que no sé y la necesidad urgente de seguir hacia adelante por una vía oscura de interrogantes continuas. Todavía no hay un Moriah en mi alma, todavía no camino a ciegas. Mi pobre corazón aún solo se apoya en la miseria que muta a la merced del destino. Es de madrugada y no duermo. Demasiadas preguntas. Escucho, pero no hay respuestas. Esa última parte, mira, es como jugar un poco y por eso precisamente se llama Abraham, tú sabes, ese poema, ¿verdad? Porque dentro de la tradición bíblica, él sí podía escuchar, sí podía, como que hablaba y recibía una respuesta y entonces yo decía, yo no recibo ninguna, estoy aquí en completo silencio. Así que, pues por ahí es que iba, ¿verdad? Ese proceso y duró mucho tiempo, el no tener ningún tipo de respuesta, el no saber qué contestar, y también tener que bregar con, porque lo interesante del asunto del duelo, y no sé si ustedes coinciden conmigo, es que a pesar de que la gente suele decirte, te envío un abrazo solidario, estoy contigo, ¿verdad? Nos damos cuenta que mucha gente pretende que tu proceso de duelo sea de un día para otro y que ya dentro de 3 días puedas continuar con tu vida como si no ocurriera nada. Y no, los seres humanos no somos así. Los seres humanos no bregamos de esa manera. Cada cual tiene que procesarlo de una forma bien distinta. Y entonces yo creo que hasta cierto punto, si podemos hablar de una función
que pueda tener este tipo de poesía es permitirle al lector, a la lectora, que pueda trabajar con su proceso de duelo con el tiempo que necesite, ¿verdad? Incluso una misma pérdida en una misma familia, ¿verdad? Los hermanos, la mamá, el papá, o sea, es completamente diferente. Y pues yo creo que Ars Mortis en forma poética, pues nos da ese transitar, nos da ese transitar de la individualidad, de cómo desde una perspectiva muy personal se aborda este tema. Un comentario, Richard, final sobre Ars Mortis para pasar a las palabras del olvido. Sí, dos cositas. La primera, que me gustó mucho que el libro es muy cercano a la gente por lo que hablábamos del registro y del formato. Así que no es un libro que está necesariamente diseñado para aficionados de la poesía. Es un libro que conecta con cualquier lector, gente que incluso no lea, puede acercarse gracias a la temática y a la forma en que ha sido abordada. Y segundo, darles una asignación a la gente que está conectada por Facebook de que lean otro de mis poemas favoritos de este libro, que se titula Cuentos para Ana. ¡Ay, qué maravilla! Cuentos para Ana. Lo vamos a dejar de asignación para que la gente también haga su trabajo. Dicho sea de paso, coyuntura con la mención de Ana, además de profesora, poeta, música, Ángela es la mamá de Gabriel Gonzalo, de María Isabel, de Fátima Esther y de Ana Teresa de Los Ángeles. Correcto. Esa ese sombrero bien puesto. Esa es mi tribu y ellos son maravillosos. Ya, lo dije. Estoy muy contenta con ellos. Bien, saludamos nuevamente a las personas que se conectan en el Facebook. Estamos compartiendo con Ángela María Valentín, escritora, profesora, música, mamá de estas 4 bellezas de hijos. Y en un año da a luz a 2 poemarios. Interesante el caso de Ars Mortis, publicado por la editorial EDP, y en el caso de las palabras del olvido, publicado independientemente, que esto es un tema, un subtema dentro del tema, que tal vez Pablo nos tenga que dar otra audiencia aquí para hablar sobre la publicación independiente, sobre un tema bien específico y a mi juicio muy pertinente. ¿Pablo? Sí, ya está programado. Un tema muy pertinente, en este caso el trastorno límite de personalidad, personas, ¿verdad? Que en este trastorno, cuando ya es diagnosticado, de acuerdo al DSM-5, ¿verdad? En términos psiquiátricos, pues las emociones son turbulentas, o sea que no tienen un matiz emocional que puedan transitar en el día a día dentro del espectro que nosotros llamamos la normalidad. Pero más allá de dedicarse a este tema en específico, yo también lo veo como un tema que nos aplica a cada uno de nosotros, por los temas que aplica, el tema de la soledad, el tema de la incomprensión. ¿Cuántos no nos hemos sentido solos? ¿Cuántos no nos hemos sentido incomprendidos? ¿Cuántos no hemos sentido de momento que tenemos ese espectro de emociones turbulentas en nuestra vida, que nos hemos roto en alguna instancia en pedacitos? Así que yo creo que sirve de esa dualidad para apalabrar y visibilizar a este segmento importante de seres humanos, porque como yo digo en mis clases a mis estudiantes son de administración de empresas y damos clases de gerencia de recursos humanos, supervisión, cambio organizacional, hablamos mucho de la diversidad. Y entonces nos enfatizamos en la diversidad funcional, en la diversidad de género, en la diversidad de sexualidades diversas, pero no nos enfatizamos en la diversidad emocional. Y allí viene esta maravillosa obra para también enfocarnos en ese tema que también es aplicado para cada uno de nosotros. Richard, tu comentario.
Sí, pues en esta obra es interesante el cambio que hay en el registro, ¿verdad? Siguiendo la línea de hace un rato, porque nos vamos a otra posición de la voz poética. Es una construcción que está haciendo la autora para dar visibilidad a este sector poblacional, ¿verdad? A través de esta voz poética vemos diferentes experiencias que tienen estas personas que para ellos son totalmente natural. Sin embargo, para el que está afuera, lo toma como algo que se está saliendo de control. Entonces, en esa cortina de humo es que nos presenta Ángela este libro a través de diferentes poemas. Es un libro un poco más largo que el anterior que veíamos, que permite más tela para cortar, como decimos, precisamente por lo complejo del tema y sobre todo por lo poco trabajado que ha sido, mucho más desde una propuesta poética. Así que eso es un reto grande como creativa para Ángela, el poner este tema tan difícil desde la poesía, porque en la poesía hablar bonito es muy fácil, pero hacer este tipo de mezclas se vuelve un reto mayor, que entiendo lo ha hecho airosamente nuestra querida Ángela, y sobre todo tratando de ubicar en un concepto artístico este tema que puede ser muy duro, ¿verdad? Muy crudo, pero que ella logra crear a través de las figuras poéticas esa atmósfera, ¿verdad? Ya nos habla de una voz poética que está en búsqueda del olvido, de una forma de acallar esos ruidos, esas voces que atormentan la mente de la voz poética, ¿verdad? De esas figuras que se nos dibujan a través de los poemas. Y ese silencio como una posibilidad de bienestar, ¿verdad? Es como en esa búsqueda constante. Así que esta propuesta es dedicada a las personas que sufren el trastorno de personalidad limítrofe. Me parece a mí que es una forma de poner la poesía al servicio de la compasión, de la empatía, de la educación sobre todo. Así que más allá de discutir el libro, pues también quiero felicitar a Ángela por la valentía, porque no siempre usamos nuestros talentos para aportar de esta manera. Pues yo te agradezco mucho ese comentario y pues lo que ustedes han dicho es este poemario. Vamos, es un transitar y es un querer ponerme en los zapatos, ¿verdad? Es construir esta voz poética que intenta ponerse en los zapatos de lo que vive una persona con BPD o TPL, ¿verdad? Trastorno de personalidad limítrofe. Ahora mucha gente se preguntará ¿por qué ella hace esto? ¿Por qué ella hace esto? Pues mira, tiene el origen o la génesis de este proyecto es precisamente porque hay una persona a quien amo entrañablemente, ¿verdad? Que fue diagnosticada con este trastorno de personalidad y fui testigo, ¿verdad? De ese proceso que vivió, de otros diagnósticos errados hasta que dimos con el diagnóstico que era. Entonces, interesante, pues poder utilizar, si lo podemos decir así, este don o este talento que tengo para acompañar a una persona a quien tú amas. Entonces, si hay cantautores, yo que también soy música, si hay cantautores que le escriben una canción a esta persona porque quieren hacerla sentir acompañada en su situación particular, pues yo dije, pues yo necesito apalabrar esto. Primero porque yo desconocía lo que era el trastorno de personalidad limítrofe. Sí, había escuchado algo por ahí, pero conocer, entender clínicamente lo que viven las personas con esta diversidad neurofuncional, pues mira, requirió y sigue requiriendo un proceso de autoeducación. Y luego, al ponerse uno en los zapatos de una persona con TPL y saber lo que vive todo el tiempo, con lo que tiene que batallar todo el tiempo. Yo que soy, por ejemplo, paciente de condiciones autoinmunes, ¿verdad? Y de dolor crónico, que conozco lo que es, ¿verdad? Vivir con una situación constantemente.
simplemente no me cabía en la cabeza cómo puede vivir esta persona y cómo yo puedo acompañarle en el proceso. Entonces, lo que tú encuentras en las palabras del olvido es lo que dijiste, Richard, y lo que dijo Mariam. Es intentar visibilizar unas emociones, pero en el fondo son emociones que tú y yo tenemos también en diversos momentos de la vida. El problema es que la gente con TPL los vive constantemente, ¿verdad? Y entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, sufres una decepción terrible, y a lo mejor a ti te dura el procesar esa decepción, qué sé yo, una semana, esta persona puede estar meses y meses y meses con un nivel emocional constante, ¿verdad? Así que me sentía también un poco en la deuda de acompañar a esta persona, de hacerle sentir que estoy con ella y bueno, también entrar en esta función de la poesía como arma social, ¿verdad? Y como instrumento social para visibilizar. Y de paso, de hecho, les comento que ahora en mayo, el mes de mayo es el mes de la concientización del TPL, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hay unos grupitos, ¿verdad? Especialmente en la Universidad Carlos Albizu, en la Escuela de Medicina de Ponce, que trabajan con esta población, porque tienen que vivir y tienen que aprender unas destrezas particulares para trabajar con su realidad particular, ¿no? Así que para trabajar en las palabras del olvido utilizo mucho la imagen de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que ella es la que me ayuda a recorrer este laberinto, ¿verdad? Esta niña que entra a una dimensión distinta, ¿verdad? Es otra dimensión en la que las leyes y las reglas no funcionan como en la realidad. Y entonces yo dije, Alicia, yo creo que puede representar perfectamente lo que vive una persona con TPL todos los días. Estoy en un cuerpo que funciona en una sociedad, pero las reglas por las que funciona mi cerebro son otras. No es que estén malas o buenas, es que son otras, ¿verdad? Yo no entro en el juicio de valor, sino que son otras. Por eso me siento fuera, me siento aparte. Entonces, es intentar agarrar a Alicia y abrazarla y acompañarla en ese camino. Sí. Es un proceso empático, se llama empatía cognitiva, y ir más allá de ver las emociones de los demás. A mí me gusta decir, en vez de caminar en los zapatos de los demás, me gusta decir ponerte el sombrero de los demás, que significa poderte conocer, ¿verdad? El trasfondo, las emociones, de dónde viene la otra persona. Entonces, Ángela, tú haces eso. Ese proceso no es sencillo. También afecta al yo y a las emociones. Si me puedes explicar un poquito más de cómo fue ese proceso de comprender, comprender esta enfermedad para luego, a través de tu talento y tu don, apalabrarla. Pues mira, yo tengo que serte 100% franca aquí. Es drenante. Fue un proceso bien drenante el crear los bocetos de los poemas, decidir qué se queda y qué no se queda, pensando también en el bienestar del que se acerca al poemario, ¿ves? Porque el propósito del poemario no es que tú te hundas en esas mismas emociones, sino que las veas y comprendas. Ajá. Y bueno, pues fue un proceso complicado, porque intentar, como tú dices, ponerse el sombrero y sentarte y meterte en cada emoción que plantea cada poema,
pues fue complicado. Y puedo decirte de paso que, y aprovecho para enviarle un beso y un saludo bien grande a Lisbeth Arroyo, la dueña de Tazas y Portadas. Ella fue quien diagramó el poemario, quien trabajó toda esa maravilla de elementos visuales que acompañan, ¿verdad?, a muchos de los poemas. Y ella misma en ese proceso de diagramar me decía, me siento drenada, Ángela, qué fuerte es este poemario, qué fuerte. Y pues le digo, sí. Entonces, cuando uno lo mira y se sienta así, pues puede comprender mejor a quien vive con esta diversidad neurofuncional, ¿verdad? Todos los días. Ay, es una maravilla. A mí, yo estoy súper complacida con el trabajo de Lisbeth. Es un trabajo precioso y ella utiliza las ramas, las hojas, los árboles secos para ¿verdad?, continuar con el motivo del bosque, ¿verdad? La portada lo que plantea o propone es una mujer encapuchada, ¿verdad? Tiene una capucha y ella está metida entrando a ese bosque y trata de llevar eso al interior del libro. De hecho, las intersecciones que a veces yo creo que ni piensa el escritor, ni piensa el diagramador. Fíjate que por lo menos a mí me dio una oportunidad, no sé si lo ves, de colorear las hojas. Así que hizo el libro uno interactivo. Tal vez en la intención, ¿verdad?, del diagramador y de la poeta no estaba eso, pero pues es algo más y sabemos que colorear también es una de las estrategias que se utiliza para calmar las emociones, así que se van dando estas intersecciones y se van dando estas conexiones. Sí. Y pues nada, es volver al espacio de la autopublicación, porque inicialmente, ¿verdad?, yo entro a este espacio de escribir poesía con un libro que escribí junto a Waleska Victoria Castillo, un libro que se llama Ideas Inconclusas, que era un libro, vamos, primero autopublicación, trabajamos juntas el asunto de la diagramación, maquetación, trabajamos con la portada, que era una pintura o es una pintura de la mamá de Waleska Victoria. El libro tenía un CD porque nos grabamos, ¿verdad? Fuimos a un estudio, nos grabamos leyendo poesía porque lo que queríamos era que cuando estuviera la gente en el tapón, escuchara poesía. Así que fue una maravilla ese primer acercamiento, ¿verdad?, al mundo editorial a través de la autopublicación. Y pues mira, uno retorna siempre a la casa y está bien chévere el poder trabajar las palabras del olvido de esta forma. Ángela, por ahí está Lisbeth y dice, maravilloso, jamás pensé que se podía colorear. Pues ya lo sabes, Lisbeth, ya yo lo he coloreado todo. Así que para mí también fue una experiencia interactiva. Ay, qué chévere, de verdad que me alegro. Sí, yo quisiera añadir también que muy atinado el diseño gráfico, porque nos da esa percepción también de que el interior de la mente de la voz poética tiene ese entramado de asuntos. Entonces, esto de enredaderas, de ramas que conectan con el tronco principal del árbol, todo eso es como un viaje también que nos permite otra dimensión de la lectura, ¿verdad? La lectura no solamente de leer lo escrito, sino que hay una lectura más allá que cobra otras dimensiones. Así que yo creo que es un trabajo conceptualizado en conjunto, ¿verdad? Yo siempre he defendido que los diseñadores gráficos y los diagramadores forman parte también de la escritura del libro. Sí, así cierto. que de cierta manera pues es una experiencia completa, multisensorial o multidimensional que permite una lectura más profunda desde ahí. Yo estaba tan contenta porque cuando Marian me enseñó la imagen, yo decía, oye, yo no recordaba que tuviera esos toques, qué maravilla. Y claro, que chévere, de verdad que me siento súper contenta de que hayas entrado en este proceso también. De hecho, como algunos de los poemas mencionan colores, también se puede jugar con eso, ¿verdad? En la interacción de los lápices de colores. Es que el arte tiene demasiadas avenidas y entonces el que lo recibe lo toma para sí mismo y esa es la maravilla de la poética.
Yo creo, Richard, si no tienes algún comentario adicional, yo creo que sería tiempo para pues, hacer una lectura de Claro que estos sí. temas. ¿Qué te parece? Y Pablo, no sé si también nos puedas recoger algo de los comentarios de la gente que están conectadas en Facebook, a quien saludamos en esta edición 212 del coloqueo del Instituto de Cultura, compartiendo con Ángela María Valentín, a quien le vamos a dar la primera palabra para, ¿tenemos algún saludo por ahí? O algo en particular que queramos decir de la tenemos como 50 saludos. Richard ha estado dándole like a los comentarios, muy positivos. Pero nada, ahorita me comentan dónde se puede conseguir, porque sé que hay gente que ya los quiere realizar la asignación de Richard. Pues mira qué maravilla. Pues Ars Mortis lo consigues a través de Editorial EDP, también lo puedes conseguir, creo que quedan copias en la casita Bookshop. Prontito vienen más copias para tazas y portadas. Creo que hay copias en Librería Norberto. Estoy casi segura. Y entonces las palabras del olvido las puedes conseguir a través de tazasyportadas.com, ¿verdad? En la tienda virtual de la librería Tazas y Portadas. Prontamente también lo puedes conseguir en la casita Bookshop y lo pueden conseguir también a través de Amazon. Así que hay varios lugares. Me pueden también escribir y yo busco la forma de hacérselos llegar, ¿verdad? Siempre estamos en la mejor disposición. Pues Ángela, te cedemos a ti el primer turno para que nos leas algunos de los poemas de las palabras del olvido. Ok, pues mira, quiero comenzar, ¿verdad? Este poemario tiene dos partes. La primera se llama Désolé y la segunda parte se llama Vientos Nuevos. Y de Désolé quisiera leerles el poema con el que inicia la colección, ¿verdad? Que se titula Las palabras del olvido, que tiene un epígrafe de Willy Perdomo, que es un poeta a quien yo admiro un montón, ¿verdad? Willy Perdomo. Y el epígrafe está escrito en inglés. Dice, to find the word for what is lost requires falling. Y así dice el poema. Busco las palabras del olvido, pero olvidar es caer. Caer y caer como Alicia. ¿Cómo encontrar lo que necesito si ya estoy cansada y quiero que todo se detenga, mas aún sigo cayendo sin encontrar lo perdido? ¿Cuánto más tiene que caer una mujer Alicia en este torbellino sin sentido para encontrar las palabras del olvido, para olvidar todo lo que ha visto, para borrar el horror, para detenerse y sentir algo de alivio? Ese es el poema con el que inicia la colección. Y hay otros poemas que, ¿verdad? Me gustan un montón, ¿verdad? Me gustan muchísimo, muchísimo. Este poemario para mí es bien entrañable en muchos sentidos. Y hay un poema que se titula Secretos, ¿verdad? De esa primera parte también de Désolé. Secretos dice, todos tenemos secretos. Los míos se desparraman cuando cae la noche y malévolos se empeñan en danzarme alrededor y torturarme y quitarme el sueño. Todos tenemos secretos sórdidos, inconfesables, y los atacuñamos entre las manos y los senos, los amordazamos hasta que nos rompen la boca. ¿Verdad? Y de esa primera parte también un poema que se llama Huérfana de Palabras. Huérfana de Palabras. Dice, uno de mis preferidos. Si las palabras pudieran salvarme, yo no vagaría en las noches pidiéndole al silencio que me adoptara y me diera una casa. Pero no salvan.
son solo el espejo conveniente de unos pocos. Yo existo al margen, hambrienta, incomprendida y sobre todo sola. Soy huérfana y vago gravitando espacios que me resultan incómodos. La vida pesa y mientras todos avanzan, me he quedado atrás, llena de tristeza, desilusión, sin poder conciliar el sueño, escapándose el aliento que gime entrecortadamente, porque ya no me salvan las palabras. ¿Eh? De esa primera parte son algunos, ¿verdad?, poemas que me gustan. Y de la última parte de Los vientos nuevos, pues hay un poema que, bueno, hay muchos poemas que me gustan, pero hay uno que quisiera leer, ¿verdad? Que es para complementar la asignación de Richard. Richard dio una asignación de Ars Mortis y yo les voy a dar como la continuación de ese poema de, ¿verdad?, Cuentos para Ana. Y el poema se titula Poema para mi niña sabia y está dedicado a Ana Teresa. Dice: tú y yo caminamos muchos senderos, manos entrelazadas, juntas, siempre juntas. ¿Soy yo quien te toma de la mano o eres tú quien sostienes la mía? Niña de 6 años, al mirarte grande, hermosa y fuerte, soy yo la que quiere ser como tú. Cuando empequeñezca, soy yo la que aspira a volver a mirar con esos ojos tuyos, tan tuyos y tan limpios. Soy yo quien conjura para cruzar contigo la línea de lo posible, alcanzar el infinito que cuelga deliciosamente de tus deditos manchados de creyón y helado. Soy yo la que ansía perdonar y volver a jugar sin temores, sin rencores, sin competencias. Lanzarme por la chorrera de luz del patio y pensar que sí, que vuelo y que esto, solo esto me basta. Saber que hay una niña que me toma fuertemente de la mano para olvidar las penas diarias, cuando me besa el rostro dejándome lo pegajoso a dulces y a la maravilla de eso que llaman amor. No quise crecer, pero el tiempo traicionero me ha hecho olvidar de poco en poco cómo se hace para ser feliz. Devuélveme la clave, mi principita. Hazme recordar la llave de los amaneceres, la ternura, las rosas, el vuelo, las lágrimas, el salitre y el rocío. Devuélvemela mientras caminamos juntas y me sostienes tú de la mano. Bueno, gracias. Richard. Muy bonito ese último poema, especialmente por la mezcla que hay, ¿no?, entre la vida de la autora, que quienes la conocemos sabemos que hay unos asuntos ahí autorreferenciales, Sí. pero también la mezcla con el concepto, ¿verdad?, con el concepto del libro, que trata unas realidades muy particulares y que se van mezclando dentro de la presentación artística de los poemas, ¿no? A mí el que más me gustó por la profundidad compleja que presenta se titula Mentiras misericordiosas. Me encantó. ¡Oh, wow! De verdad. Sí. ¡Qué bien! Y ese pues es bastante profundo y complicado, así que dice así, les voy a compartir. Dice: no, no es mentira, finjo. Sonrío y finjo. Finjo sonreír. Finjo que soy feliz. Finjo que todo anda bien. Finjo por algunos otros. Hay mentiras misericordiosas, de esas que salvan, y yo prefiero salvar, aún a costa de mi vida, a esos que no han pedido nada. A ellos gratuitamente les reparto mis mentiras de amor, porque el amor a veces miente para poder salvar al otro. Mientras me diluyo como la arena de las playas, y eso poco a poco también me salva. Es mejor mentir y salvarlos a que me encuentren con las muñecas resquebrajadas cualquier tarde apacible. Y ese cierre, ¿verdad?, bastante contundente, Sí.
sugestivo, ¿verdad? Con muchos significados, ¿verdad? Así que me parece que hay como una explosión ahí, como una suerte de capullo que se abre para muchos significados, y eso es lo que me gusta de este libro. Así que enhorabuena también. Qué bueno, qué bueno. A propósito de que estamos en el mes de la mujer, los 3 poemas que voy a leer tienen que ver con la mujer. La primera, La mujer de Lot, un poema pequeño. Ella se viró y quedó hecha piedra, no porque fuera fuerte, sino porque ya no sentía nada. Y estos son de estos temas que tienen la intersección, que bien podrían aplicar a este trastorno, pero bien podrían aplicar a cada una de nosotras, ya que está dirigido a la mujer específicamente. El otro se titula Sola, tiene un epígrafe de Aida Cartagena Portalatín. Una mujer está sola, sola con su estatura. Tengo hambre y estoy sola, hambre de palabras y de miradas. Tengo hambre y estoy sola. Mientras cargo un mundo invisible, me derrumbo y nadie lo nota, porque una mujer tiene que estirarse hasta la altura de la asfixie para cargar balanceadamente el peso de los siglos, de los supuestos, de las razones, de las ideas, de las certezas. Cargarlo todo y aún continuar sonriendo, aunque cuando llegue la noche tirite, escuchando atentamente el silencio para ver si le grita su nombre de vuelta. Sigo esperando, con hambre, con frío, de pie. Ay, qué bello. Ya son las 8, Pablo, no sé si me da tiempo de leer el último. ¿Estás en mute? Sí, no, vamos a continuar con ese último poema, pero antes quiero comentar, un saludo a Lala González Rodríguez, que parece o se lo sabe de memoria o tiene el libro con ella, a la vez que comienza a poner los títulos. ¡Ay, qué maravilla! Un abrazo, Lala, sabes que te quiero mucho. Muy bien, entonces, Ángela, tú sabes que este es mi preferido, así que como aquí estamos entre profesores y estamos dando asignaciones, aquí yo te voy a dar una asignación. Ah, muy bien. A mí esta ceiba dedicada a mis ancestras, lo veo como canción. Así qué interesante. ahí yo te doy el reto, no sé si este poema sea el primer verso de la canción, no sé si sea la canción completa, así que ahí te estoy dando una asignación de musicalizar ceiba. Reto aceptado, reto aceptado. Y está dedicado a mis ancestras. Hay mujeres eternas con nombres comunes, Berta, Yuya, América, mujeres que me han enseñado la definición de fortaleza, apuntando a un lugar lejano, secreteándome al oído que mientras tanto llega la libertad tan ansiada, es necesario seguir siendo ceiba, siempre erguida, siempre de pie. ¡Ay, ¡Bravo! qué bello! Gracias, qué maravilla. Te agradezco muchísimo, ¿verdad? Que terminemos esta presentación con ceiba, que está dedicado a mis abuelas y a mi madre y a todas las mujeres maravillosas que definitivamente me han hecho a mí quien soy. Y agradecerles también a ustedes, Marian, Richard, gracias por la complicidad, gracias por acompañarme siempre. Agradezco a Pablo el espacio y al Instituto de Cultura este espacio tan maravilloso de difusión de tanta información que es muy necesario para nuestro país. Así que completamente agradecida, y a todos los que estuvieron conectados y conectadas, gracias por estar conmigo, gracias por compartir en esta noche. Gracias a ti, Ángela. Excelente presentación hoy. Gracias a Marian y a Richard. Y saben que siempre el espacio estará abierto para ustedes y para todos los escritores de Puerto Rico. Y con esto nos despedimos. Buenas noches. Y Marian, te envío un correo electrónico. Vamos a coordinar aquello. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.